Recientemente, tras la beatificación de Juan Pablo II, un periodista llamado Jorge Ramos, que es el conductor de noticias de una importante cadena televisiva hispana en Estados Unidos, que opera en Estados Unidos, pero que también es vista por cable en el mundo, tuvo un artículo de opinión en un periódico hispano también en Estados Unidos bastante importante, en el que atacó ferozmente la beatificación de Juan Pablo II con un argumento que ya hemos escuchado con relativa frecuencia, que él permitió, consintió y fue moralmente responsable de los casos de abuso sexual en los Estados Unidos. Como cuando leí el artículo, los argumentos me parecieron tan deleznables que me dieron esta mezcla de irritación con tristeza, ¿no? Con pesar, qué pena que se escriba una cosa tan mal escrita, porque Jorge Ramos era un hombre, le pido perdón porque no lo conocía, no sabía quién era, tuve que investigar. ¿Por qué? Porque muchas personas en Facebook y en Twitter me pidieron, mira, lee esto, Alejandro, y acláralo. Y como Jorge Ramos me pareció un apellido tan común, pues un nombre y un apellido tan común como Alejandro Bermúdez, no me sonaba a nadie conocido, lo había ignorado, pero a raíz de esto vi, bueno, este señor es un periodista que reclama ser un periodista de talla, tiene una página web con mucho autobombo, ¿no? Donde deja decir de sí mismo, ¿no? Que los comentarios de una periodista que le llama con su carita de ángel, con sus ojos azules, con sus canitas, con su apariencia de modelo de Hugo Boss y con su aire tan inofensivo, Jorge Ramos es en realidad un entrevistador implacable. Bueno, Jorge Ramos puede ser un entrevistador implacable y puede tener el derecho, como que lo tiene, a opinar lo que quiera de Juan Pablo II. Puede tener todas las fobias contra Juan Pablo II y contra la religión que quiera. Pero normalmente un periodista que hace lo que llamamos hard news, es decir, noticias sólidas, constantes, que es conductor de un programa de noticias, debería o abstenerse de columnas de opinión o tener mucho cuidado de asegurarse que si se mete al terreno de la opinión, argumenta bien su opinión. En este caso, ni se abstiene de opinar ni argumenta bien su opinión. Para comenzar, veamos el conocimiento y familiaridad que tiene Jorge Ramos con la religión, que es -1, es decir, ni siquiera 0. Le leo un pasaje del artículo. Dice: es totalmente arbitrario atribuirle un milagro a Juan Pablo II tras su muerte y sin ninguna prueba científica que demuestre su intervención directa en la curación de la monja. Se refiere a la religiosa francesa que fue curada de Parkinson. Y sigue Jorge Ramos: eso es tan absurdo como achacarle el supuesto milagro a Pelé o a Elvis Presley. Ja, ja, ja. Esto supuestamente debería ser gracioso. Si no te reíste, es porque probablemente no tienes sentido del humor, o por lo menos no tienes el sentido del humor de Jorge Ramos, que me parece malísimo, porque hay críticas contra la iglesia que tienen humor, tengo que reconocerlo. Esta no la tiene. Pero veamos el párrafo siguiente. El problema no es acá la falta de humor, es la falta de conocimiento. Dice: creer en milagros y otras invenciones es una cuestión de fe, dice Jorge Ramos. Entonces, un momentito. ¿Qué cosa has dicho? Primero dices en el párrafo anterior que creer y atribuirle un milagro a Juan Pablo II tras su muerte y sin ninguna prueba científica es tan absurdo, etcétera, etcétera. Y luego dices: creer en milagro y otras invenciones es una cuestión de fe. Y otras invenciones es una cuestión de fe. Perdóname, Jorgito, ¿es una cuestión de fe o es una cuestión científica? Porque si es una cuestión científica, entonces no puedes decir que es una cuestión de fe. Y si dices que es una cuestión de fe, no puedes reclamar una prueba científica de que el milagro fue de Juan Pablo II. Para no atribuírselo a Elvis Presley o a Pelé. Por si acaso, Pelé no está muerto, o sea que todavía no puede hacer milagros. Pero Elvis Presley sí, ¿no? No era católico, en consecuencia no es un santo. Pero supongo que es tu intento de humor. Pero vayamos a los temas fundamentales. Jorge Ramos utiliza dos argumentos que son cogidos totalmente al azar, son tomados totalmente al azar para tratar de llegar a su conclusión de que Juan Pablo II no debió ser beatificado y que Benedicto XVI
está cubriendo una sotana con otra, o sea, está protegiendo a Juan Pablo II. Primero, su argumento es el que Juan Pablo II fue amigo y protector de Marcial Maciel. Como sabemos, este personaje eclesial que últimamente se supo que era un personaje con una triple vida de una inmoralidad indescriptible, ¿no? Abusador de menores, polígamo, etcétera, etcétera. Lo que se pueda uno imaginar. La cuestión es esta. Este primer argumento habría que preguntarle a Jorge Ramos de dónde saca la supuesta amistad y protección de el Papa Juan Pablo II a Marcial Maciel. Marcial Maciel, como demostró el National Catholic Reporter, un periódico católico profundamente antipapa, anti Juan Pablo II y anti Benedicto XVI, que Jorge Ramos, porque es bilingüe y reside en Estados Unidos, debería conocer, publicó una investigación demostrando que Marcial Maciel había sido un enorme manipulador que había utilizado una cantidad enorme de regalos para conseguir favores y citas con Juan Pablo II y tomarse fotos. Todas las fotos que Marcial Maciel tiene con Juan Pablo II son exactamente las mismas que este humilde servidor, Alejandro Bermúdez, tiene con Juan Pablo II. Yo tengo 7 fotos con Juan Pablo II en 7 momentos distintos, incluyendo una misa privada. Participé en 2 durante mi vida, una de ellas tengo fotos de estar en esa misa privada. ¿Y ustedes creen que el Papa Juan Pablo II me conocía a mí por nombre? Ni remotamente, no sabía quién era. Cada una de las veces tuve que ser presentado. Entonces Juan Pablo II protegió y alentó a los legionarios de Cristo como cualquier otra congregación. La pregunta precisamente no es dónde estaba Juan Pablo II, que es la pregunta que hace el señor Ramos, es dónde estaba Jorge Ramos. ¿Por qué en 1998, por ejemplo, o el 2003, cuando aparecieron fotos de Marcial Maciel con Juan Pablo II, el señor Jorge Ramos, que ya era periodista, no dijo, oigan, este es un violador? Porque Jorge Ramos no lo sabía. No lo sabían los políticos altísimos de México que eran amigos de Marcial Maciel. No lo sabían los altos empresarios mexicanos y norteamericanos que eran amigos de Marcial Maciel. No lo sabía nadie. En consecuencia, concluir porque tiene unas fotos idénticas a las que tengo yo y tienen otros miles de católicos que tuvieron la oportunidad de encontrarse con Juan Pablo II, como argumento de que él era amigo de Juan Pablo II. Es totalmente falso, es inmostrable. Es más, quienes han leído e investigado un poquito de la personalidad de Marcial Maciel pueden concluir fácilmente quién era y lo manipulador que era. Pero vayamos al segundo argumento. En el segundo argumento, Jorge Ramos dice, Juan Pablo II supo del cura abusador, el padre Murphy de Wisconsin, que fue un cura efectivamente que abusó de una cantidad significativa de cientos de niños sordos, ¿no? En Wisconsin en un periodo de 25 años. Y luego señala los casos de abuso sexual en Irlanda. Al azar, toma estos dos, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que Juan Pablo II no haya sabido? La pregunta es, ¿cómo Jorge Ramos no ha sabido? Porque hoy en día, cuando todas estas investigaciones se han hecho, es muy fácil mirar para atrás y decir, Juan Pablo II no sabía. Lógicamente no sabía. Jorge Ramos, si sabe algo de cómo funciona la Iglesia Católica, sabe que Juan Pablo II, por su fidelidad al magisterio, por su vigor, por la firmeza con que interpretó el Concilio Vaticano II, tenía una cantidad enorme de detractores entre los sectores católicos llamados progresistas, que aprovechaban cualquier cosa para criticar a Juan Pablo II. Escojamos al azar el grupo Cencos en México, que detestaba y detesta a Juan Pablo II. El grupo de teólogo Juan XXIII en España, el grupo de Meloni de interpretación del Concilio Vaticano II en Italia, Leonardo Boff en Brasil, los teólogos de la liberación en América Latina, que le lanzaron a el National Catholic Reporter en los Estados Unidos, que lanzaron contra Juan Pablo II lo que les caía en la mano. Lo criticaban por no aprobar las ordenaciones femeninas, por publicar a Tuendam Fidem, que hacía ilegítimo para un católico promover la ordenación de mujeres. Lo criticaban por no aprobar la teología de la liberación de vertiente marxista, por no aprobar los sacerdotes casados. Todo lo que tenían se lo tiraban.
¿por qué ninguna de estas organizaciones jamás le criticó a Juan Pablo II ser débil con el tema de los abusos sexuales? Porque nadie sabía. Nadie puede juzgar la historia en base a lo que descubrió después. Y eso lo debería saber Jorge Ramos. Jorge Ramos debería saber que los primeros grandes escándalos sobre la barbarie nazi contra los judíos se comenzaron a publicar masivamente en 1946, 9 meses después de terminar la Segunda Guerra, no durante la guerra. Que busque artículos en el New York Times, por ejemplo, que él cita Mondo y Lirondo en este artículo, que demuestren que Pío XII no defendió a los judíos cuando justamente el New York Times alabó a Pío XII en 1943 y 1944 por defender a los judíos, pero defenderlo de la deportación. Nadie sabía lo que estaba pasando en los campos de concentración y no se supo sino hasta que llegó la liberación con el ejército, con los aliados. Entonces, afirmar que Juan Pablo II sabía todo esto, cuando en vida nadie se lo criticó porque nadie sabía, lleva a uno a preguntar, no dónde estaba Juan Pablo II, como pregunta Jorge Ramos, sino dónde estaba Jorge Ramos. Entonces, justamente, cuando Jorge Ramos dice, esta es la peor crisis sexual de la historia, el peor escándalo, y Juan Pablo II puede haber derribado las cortinas de hierro y haber impulsado el diálogo con los judíos, etcétera, etcétera. Menciona unos cuantos de los enormes méritos de Juan Pablo II para decir en una frase de 2 líneas y media, pero esto no lo excusa de los abusos sexuales. Como lo he dicho en anteriores ocasiones en Punto de Vista, el Colegio de Estudio Criminalístico J.J. College en los Estados Unidos ha demostrado que los abusos sexuales que hoy conocemos y que no conocíamos 6 años atrás y que pasaron en un largo periodo de la historia, afectaron al 0.7% de los sacerdotes de los Estados Unidos. Entonces, ¿es un problema espantoso? Sí. ¿Es un problema de las dimensiones que Jorge Ramos dice? De ninguna manera. El peor escándalo sexual en la historia, Jorge Ramos ha leído la historia de la Iglesia entre el siglo IX y el siglo XI, cuando se llamaba los años de plomo de la historia de la Iglesia Católica. Los ha leído con papas corruptos, con cardenales que eran unos truanes. ¿Ha leído ese periodo de la historia? Entonces, el señor Jorge Ramos está diciendo que este es el peor escándalo de ¿qué? De su vida. ¿Y su vida cuántos años son? ¿50? ¿55? ¿No? Así a ojo de buen cubero. Entonces, esa es la historia de la Iglesia. 2000 años resumidos en los 55 de vida del señor Jorge Ramos. El señor Jorge Ramos tiene derecho a sus opiniones y a sus fobias. Lo dicho al comienzo, de este punto de vista, lo vuelvo a repetir. Pero si es que trata de presentar sus opiniones y sus fobias con el manto de periodismo informado, entonces hay que demostrar, como he demostrado, que el señor está muy mal informado y que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que él ha mentido, creo que simplemente era ignorante, pero es una ignorancia culpable, porque la mejor manera de demostrar la ignorancia es callando, no escribiendo. Que tengan un buen día.